Este día quiero compartir 4 consejos extraídos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía para hacerle frente a esto que ustedes ven en la pantalla, preparándonos para lo peor después del coronavirus. Esta crisis ha dado lugar a muchas especulaciones y a muchas predicciones nada alentadoras. Y uno bien pudiera no hacerles caso, si no es porque vienen de organismos y autoridades que controlan el mundo, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y gobiernos de las diferentes potencias mundiales. Todos dicen, viene lo peor. Los pronósticos que ellos dan no son nada, como dije, alentadores, pues ellos hablan de un hambre que se avecina. La FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura a nivel mundial, está vaticinando que por lo menos 55 países en el mundo se verán involucrados en una hambruna después de esta pandemia. Hablan de millones y millones de personas que experimentarán hambre en la tierra. Habla también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de otro virus más fuerte que puede llegar. Aquí en Estados Unidos se dice de que podría llegar en octubre de este año, que unido con la gripe que siempre da para ese tiempo, será más letal. Otros dicen de que podría tardarse un año para que vuelva a venir, pero vaticinan de otro virus más fuerte. Los mismos organismos que he mencionado hablan de una escasez de trabajo mundial debido al colapso económico que ha provocado esta crisis. Es más, solo aquí en Estados Unidos, las estadísticas el día de ayer eran de 30 millones de desempleados. Así que eso es lo que ellos dicen que viene. Pero yo le agregaría una cuarta cosa peor que ellos no dicen, pero que nosotros sabemos que viene, y es una prueba en cuanto a guardar el sábado. Una prueba que llega para los adventistas. La pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para estas cosas que son clasificadas dentro de lo peor? Como dije, por lo menos de 4 maneras. Siendo la primera de ellas, alimentándonos con la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que alimentándonos con la palabra de Dios estaremos preparados para lo peor? Jesús lo dijo, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo 4, versículo 4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está presentando la palabra de Dios como alimento. Y lo hace citando las mismas palabras que le reveló a Moisés 15 siglos antes.
Vamos a ver esas palabras. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio 8, verso 3. Dice la Escritura: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Interesante los dos contextos en los cuales son reveladas las palabras por Jesús a Moisés y las que él le dijo a Satanás. Fueron en el contexto ¿de qué? Del hambre. El pueblo de Israel estaba siendo guiado por la palabra de Jehová. Lo sacó de Egipto por la palabra de Jehová. Y ellos solamente tenían que creer esa palabra y obedecerla. El maná fue la demostración de que si ellos oían la palabra y la obedecían, cuando tuvieran hambre y no tuvieran que comer, por cuanto no habían trabajado debido a las circunstancias, ese maná era la prueba de que el Señor proveería, porque estaban siendo guiados por su palabra. Vamos a ver el contexto un poco más amplio aquí en Deuteronomio 8. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu ropa nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Según nosotros miramos en el versículo 1, ¿qué es lo que se necesita para vivir? A ver, hermanos, vean el versículo 1 y díganme por favor, ¿qué es lo que se necesita para vivir? Poner por obra, dice, todo mandamiento que yo os ordeno. Pero como los mandamientos se expresan en palabras, bien podríamos decir, poner por obra toda palabra que yo ordeno. Y esa palabra o ese mandamiento nos dice que tenemos que trabajar, nos dice que tenemos que descansar, y no el día que nosotros digamos o querramos, sino el que Él dice. Y Él dice sábado. Esa palabra, ese mandamiento dice trabaja y descansa. Pero también esa palabra, cuando no se puede trabajar por las circunstancias difíciles como las que van a venir más adelante, esa palabra también nos dice que confiemos en ella. Esa palabra nos dice que confiemos en ella porque ella es la que da, ¿qué cosa? Vida. Ahora, es interesante el verso 4. Perdón, el verso 3. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Mis hermanos, según este versículo, ¿quién es el que hace que se tenga hambre?
¿Quién es el que se hace que se tenga hambre? Dios. Y yo pregunto, ¿y el que se hace que se tenga hambre no puede quitar el hambre también? Claro que puede quitar el hambre. ¿Qué había pasado con el hambre de Jesús mientras estuvo en la presencia de su Padre durante 40 días y 40 noches? ¿Qué había pasado con el hambre? Se le fue. ¿Por qué? Porque estaba alimentándose de la palabra que salía de su Padre. Vamos a ver otra vez Mateo para que miremos bien claro el contexto. Mateo 4, otra vez, y leamos los versículos 2 y 3. Mateo 4, versos 2 y 3 dice: y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren ustedes qué interesante esto. Miren cómo el don de profecía lo comenta. Pónganle atención. Dice en la carta 159 del año 1903, la mensajera del Señor Elena White: Cristo ayunó mientras estaba en el desierto, pero era indiferente al hambre. Cristo, en constante oración ante su Padre, a fin de prepararse para resistir al adversario, no sintió las angustias del hambre. Pasó el tiempo en ferviente oración, apartado con Dios. Era como si hubiera estado en la presencia de su Padre. El pensamiento de la contienda que estaba ante él hizo que se olvidara de todo lo demás, y su alma fue alimentada ¿con qué cosa, hermanos? Con el pan de vida. Comió de la verdad que debía dar al pueblo y no sintió ningún apremio del hambre hasta que terminaron los 40 días de ayuno. O sea que si él hubiera seguido ayunando, no hubiera sentido hambre. El hambre llegó cuando el ayuno terminó. ¿Por qué no tenía hambre mientras él ayunaba? Porque estaba siendo alimentado, dice, ¿con qué cosa? Con el pan de vida. Esto me hace pensar, hermanos, en lo importante que es participar de los días de ayuno y oración que la iglesia programa cada tercer sábado del mes. Miren, hermanos, deberíamos de entender que la crisis que llega la van a soportar más fácilmente los que pasen más tiempo en la presencia de Dios. Es interesante que cuando ayunamos, la primera vez casi se muere la persona. No, primera vez que yo dejé de comer todo el día y siento que me muero, no voy a aguantar. Bueno, cuando usted está allí y siente esa cosa, caiga de rodillas y dígale al Señor: mira, Padre, esta hambre que me está dando cuando yo estoy buscando tu presencia en oración, meditación de la palabra, Señor, ayúdame. Y va a ver usted que Dios le va a ayudar y le va a quitar esa hambre. Usted va a notar que la segunda vez, cuando lo hizo o lo hace, usted va a sentir que eso es más fácil. Y la tercera vez, usted va a sentir que los ayunos no los siente pesados. Usted se mentaliza que va a ayunar, que va a entrar más de lleno a la presencia de Dios, que va a entrar más de lleno a comer el pan de vida, a estar con Él, hermano, hermana. Y usted va a ver que la mano del Señor siempre le va a sostener. Mire, anímese, participe cada tercer sábado del mes. La iglesia Advenimiento invita al pueblo a ayunar. Invita al pueblo a que entre más
tiempo en la presencia de Dios, olvidándose de alimentos sólidos. Solo agua consumimos, pero estando allí, buscando a Dios más que nunca. Jesús, mientras comía del pan de vida en el ayuno y la oración, nada de hambre tuvo. Terminó el ayuno y el hambre llegó. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros busquemos como Jesús comer más del pan de vida, estar más en su presencia, buscar la manera de participar más en estos ayunos, y verán que nos iremos preparando para lo que viene más adelante. Cuando esa hambruna llegue, yo no sé si nos va a tocar a nosotros, pero si nos tocara, se acordarán desde ya que con ayuno y oración el Señor nos va a sostener. Y si Él quiere, hará que personas lleguen a regalarnos comida. Si Él quiere, de repente nos encontraremos con un árbol de mango por ahí. Si Él quiere, de repente, hermanos, tendremos agua. Pero si Él no quiere, su palabra de vida nos va a sostener y no tendremos hambre. Hay que prepararnos para lo peor, buscando al Señor como lo hizo Jesús en ayuno y oración. Sigue diciendo el don profético que cuando los cristianos están en crisis, y sobre todo cuando tienen hambre, es cuando el diablo más los tienta. Miren aquí. Fue en el tiempo de la mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba prevalecer. Antes de esta declaración, dice que el diablo se le apareció, dice la hermana Guay, como que era un ángel del cielo. Y le dijo: he sido comisionado para decirte que tu ayuno ya terminó. Y como tienes hambre, aquí está esta piedra. Di que se convierte en pan si eres hijo de Dios. ¡Ah, qué tremendo! Cuando lo miró que estaba débil, allí dice, él vino para asaltarlo porque pensaba prevalecer. Y miren lo que sigue diciendo: y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona está rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Por eso, hermanos, cuando más problemas tenemos, más de rodillas tenemos que pasar. Tenemos que buscar más del Señor, porque el diablo es allí donde él busca tentarnos. Dice: ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios, porque Él permite que exista tal estado de cosas. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Así vino a Jesús: si eres hijo de Dios, metiéndole la duda. Él mismo, dice la sierva del Señor, estaba presente aquel día cuando Jesús se bautizaba y escuchó cuando dijo la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, con aquellas palabras de confirmación, estaba, hermanos, seguro de la misión que estaba emprendiendo. Pero él, que oyó aquel día esa voz, viene y le dice: si eres hijo de Dios, metiéndole la duda. Dice, voy a repetir esta partecita: nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. ¿Por qué? Porque Él así trabaja. Muchas veces, dice el tentador, viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Deseado de toda la gente, página 95. ¿Y cómo le hizo frente Jesús? Con las palabras de Deuteronomio 8:3. Es decir, diciéndole: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al decirle esto, ¿saben lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo
que el que se propone vivir solo con pan, o con el único propósito de obtener ese pan, en realidad no está viviendo, sino que está sentenciado a muerte. Porque el pan sin Dios lleva a la muerte y no a la vida. Y nosotros tengámoslo bien claro, mis hermanos. Tengámoslo bien claro para que estemos preparados para lo que viene. Mucho afán por el pan. Pleitos hay por el pan. Hay una plaza que está allí para que alguien la tome en un trabajo y hay intrigas en los compañeros. Hay pleitos. Yo he hablado con los hermanos que son troqueros y me dicen, entre los camioneros hay pleitos por las mejores cargas que van a llevar. El pan, el afán por el pan, el amor al pan divide. Hermanos, pero el que solo se afana por el pan finalmente morirá. En cambio, el que se afana por la palabra finalmente vivirá. Hay que entender cuál es el secreto del Señor. Y no estoy diciendo aquí que no te preocupes por el pan. Lo que estoy diciendo es que prioridad uno es alimentarte de la palabra del Señor. En esta crisis que va a venir, se va a requerir de nosotros lo mismo que Jesús dijo al diablo, de que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de la palabra. Sigo poniendo aquí para ustedes lo que dice la sierva del Señor, el Nahuay. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces, dice, el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia. Pero lo único en que podemos confiar en este mundo es, ¿en qué cosa? La palabra de Dios. Amén, hermanos. Miren, quiero destacar esta partecita. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia. Un hermano me escribía ayer, pastor, le cuento. En mi trabajo, dice, comenzaron a presionar. Porque ha sucedido en esta crisis, hermano, en esta pandemia ha sucedido que hay algunos empresarios, hay algunos empleadores que les ha dado de querer obligar a algunos guardadores del sábado a que trabajen. Y me comentaba el hermano que le estaban insistiendo a trabajar en sábado. Y él les dijo, ustedes saben que yo soy adventista del séptimo día y no trabajo los sábados. Bueno, dijeron, pero te necesitamos. Eres un trabajador esencial. Y él les dijo, sí, pero hay formas de cómo este trabajo también pudiera hacerse en otro momento por mí. Él conocía bien lo que estaba de por medio. El caso, me dice, de que la presión se fue poniendo más fuerte. Que le dijo, en ese caso, le dijo, si no puedes renunciar, aquí está, le dijo. Y renunció. Y desde ese día que renunció, dice el hermano, se dedicó él a hacer su propio trabajo. Y dice que Dios no le ha dejado dar de comer. Dice que Dios le ha dado trabajo por su propia cuenta. Y el Señor le ha demostrado que el que es fiel a su palabra, Él lo bendice. A Satanás muchas veces quiere, dice, que sacrifiquemos las convicciones de nuestra conciencia. Pero lo único que podemos confiar en este mundo, dice, es en la palabra de Dios. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué cosa? Va a ser añadido. ¿Creemos en esa palabra, hermanos? Creámoslo. Aún en esta vida, dice, no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no vamos a seguir las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda.
Sí, que tienes que trabajar el sábado. Sí, que esta casa que estás pintando me la tienes que terminar el sábado porque el domingo la necesito. Ante ese tipo de tentaciones, uno debe preguntarse, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Y la orden de Dios es: 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Y la promesa es que si oyes su palabra, esa palabra te va a dar vida. Hermanos, si hay un tiempo cuando nosotros vamos a poner en práctica este principio de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, si hay un tiempo, hermanos, cuando esto se va a poner en práctica, será cuando la ley dominical se imponga. Allí el enemigo nos va a instigar, nos va a asediar con la misma tentación que le presentó a Cristo. Cuando llegue ese momento que no se pueda comprar ni vender, Él nos asaltará con las tentaciones más terribles, porque como acabamos de leer, cuando la crisis es más dura, cuando el hambre llega, es cuando Él se hace presente. Recuerden, el mensaje se llama preparándonos para lo peor. Después del coronavirus, según los vaticinios, según los pronósticos de estos organismos internacionales, pues aquí tenemos nosotros la respuesta a eso que vendrá. Vive y come de la palabra. Métete más con la palabra. Mire lo que dice el don profético acerca de lo que va a venir cuando se imponga la ley dominical. En el último gran conflicto, dice, de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa de Isaías 33:16, aquella que dice: habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén, hermanos. Aquí está la promesa. No puedo comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. ¿Cómo voy a hacer? El Señor ha dicho: habitarás en las alturas, fortaleza de roca será tu lugar de refugio, y tu pan y tu agua estarán seguros. Los hijos de Dios, dice la sierva del Señor, vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán, dice otro texto bíblico como es el Salmo 37:19, no serán avergonzados, dice, en el mal tiempo y en los días de hambre. ¿Qué cosa? Serán saciados. Y el profeta Habacuc dice, previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Tenemos que, hermanos, creer en esta palabra y leerla. Miren, yo de verdad le digo en el nombre del Señor a usted, querido hermano adventista y no adventista, lea más la Escritura, métase con el Señor, trate de entender lo que Dios le dice, busque estar más en la presencia de Él, y le aseguro que cuando el hambre llegue, si le toca a usted, usted no la va a sentir, porque la palabra de vida le va a sostener. Mientras tanto, hermanos, hagamos lo que hizo Job. Vamos al libro de Job, capítulo 23, versículo 12. Job capítulo 23, versículo 12. Mire qué hermosas palabras estas, hermanos, en relación con la palabra de Dios. Job 23, versículo 12. Mire lo que él hizo.
Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que cosa, que mi comida. ¿Qué era lo más importante en la vida de Job, hermanos? Los frijolitos, las tortillas, la comidita que comemos. No. Dice que para él, dice, la palabra era más importante que la comida. Qué tremendo esto, hermanos. Ojalá nosotros hagamos lo mismo. Que las palabras de la boca del Señor que están aquí nos importen más que la comida. El próximo día de ayuno, hermano, que me estás mirando ahí en tu casita de la Iglesia de Advenimiento, próximo día de ayuno, hay que llenar este templo. En el nombre de Jesús les digo, prográmense ya el tercer sábado de este mes de mayo, día de ayuno y oración aquí en este templo, apreciando más la palabra que la comida, siguiendo las huellas de este patriarca Job, siguiendo el ejemplo de Jesús. Oh, hermanos, preparémonos para lo peor. Si no, no vamos a hacerle frente a la crisis. Tremendo este versículo. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, este es un tiempo cuando deberíamos tener la experiencia que también tuvo David. Vamos a leer un salmo muy hermoso, el Salmo 119. Salmo 119 y el verso 103. Salmo 119 y el verso 103. Dice la Escritura: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén, hermanos. La palabra es lo más sabroso que puede haber. La palabra es más sabrosa que la miel, dice aquí el salmista. Se sienten deliciosas. Él habla como de comer esto, habla de alimentarse de esto, habla de pasar tiempo leyendo la Biblia y dice, esto es dulce, más dulce que la miel. Por eso decía Jesús al diablo, no solo de pan vive el hombre, los que solo viven de comida finalmente van a morir, pero los que viven de la palabra, esos son los que van a vivir, porque esos estarán alimentados. Tendrán ese sabor dulcito que da leer la Escritura. Mis hermanos, es necesario que nos preparemos para lo peor de esta manera. Sigue diciendo el don de profecía. Nuestra única esperanza es que estemos familiarizados con la palabra de Dios. Los que diligentemente escudriñan las Escrituras no aceptarán los engaños de Satanás como la verdad de Dios. Nadie debe ser vencido por las especulaciones presentadas por el enemigo de Dios y de Cristo. No hemos de especular en cuanto a puntos que calla la palabra de Dios. Todo lo que es necesario para nuestra salvación es presentado en la palabra de Dios. Día tras día hemos de hacer de la Biblia, ¿qué cosa? Nuestro consejero. Mensaje selecto, tomo 1, página 267. Y así, hermanos, alimentándonos con la palabra de Dios, nosotros estaremos listos para la hambruna que dicen que va a venir. Y si nos llega a tocar, no sabemos en qué tiempo, pero si nos llega a tocar, entonces miren, hagamos lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. Vamos otra vez a Deuteronomio 8, verso 2. Deuteronomio 8, verso 2.
Noten ustedes aquí lo que Moisés le dice al pueblo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sus palabras expresadas en mandamientos. Pero me llama la atención que dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Pregunto, ¿qué provoca el acordarse? El hacer memoria de cómo Dios a uno lo ha conducido. ¿Qué provoca en uno eso? Díganme si no es cierto que provoca esperanza. Hermanos, cuando llegue el hambre, acuérdate cómo Jehová te ha traído, cómo Jehová te ha conducido durante todo este tiempo. Y entonces, hermanos, cuando nos pongamos a hacer memoria de las maravillas de Dios, la manera como Él proveyó, como Él suplió, entonces, hermanos, brotará la esperanza de que en esa crisis nuevamente va a proveer, nuevamente va a suplir, porque nosotros hemos entendido que estamos alimentándonos de su palabra y Él en su palabra dice, Jehová proveerá. Así que, mis hermanos, así nos mantendremos firmes ante la tentación cuando el enemigo nos asalte con trabaja el sábado, de todas maneras, tienes que darle de comer a tu familia. Le haremos frente con lo en escrito está, porque habremos desarrollado una confianza, una firmeza en el pan de vida. Pero bien, la otra manera, dije que eran 4, ojalá me alcance el tiempo. La otra manera para prepararnos para lo peor después del coronavirus, esta es muy bonita también, es creyendo que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que creyendo que somos hijos de Dios estaremos preparados para lo peor que viene? Esto va a ser vital, hermanos. El apóstol Juan nos lo dice, vamos a la primera carta de él, texto conocido pero que es oportuno leer ahora. Primera Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera Juan 3, versículo 1 y 2. Dice el apóstol, mirad. Y antes de seguir leyendo, quiero decirles que esta declaración es una exclamación. No encuentra él qué otra palabra decir, pero es una expresión de asombro. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué somos? Dice el apóstol, hermanos, hijos de Dios. Y cuando Él se aparezca seremos semejantes a Él. ¿Sabe lo que esto significa? Que entonces, mis hermanos, cuando Él se aparezca, seremos como Él. Seremos en toda su plenitud transformados a su imagen. Oh, hermanos, es una cosa grande la que nos espera. Algo maravilloso. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero vamos a ser como Él, a su imagen restaurada completamente. ¿Y qué significa esto de que seamos hijos de Dios, mis hermanos?
Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Y aquí dice la Escritura, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si hijos, también, ¿qué cosa? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Noten, al final somos hijos de Dios no porque nosotros lo digamos, sino porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios? Porque le hemos aceptado, le hemos recibido en nuestro corazón. Y la Escritura dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio de esto. Pero qué tremendo el resultado, hermano, de ser hijo de Dios. Es por lo tanto heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de la vida eterna. Heredero de su gloria. Heredero de la tierra nueva. Venid, benditos de mi Padre, se nos va a decir. Aquí está esta herencia preparada para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ser hijo de Dios y vivir creyendo que uno es hijo de Dios y que todo esto está para uno, esto a uno lo va a preparar para lo peor que viene. Por eso Jesús nos exhorta siempre que nosotros a Dios le digamos como Padre. Es importante entender por qué Jesús dijo que le llamemos a Dios Padre nuestro. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo 6, verso 9. Dijo el Señor de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Noten ustedes, cuando oren, dice el Señor, llámenle a Dios Padre nuestro. Me gusta cómo el don de profecía explica esto. Se los pongo acá. Jesús dice, nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. Y hermanos, noten esta partecita: no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sí, porque si Él se hace llamar hijo de Dios, porque Dios es su Padre, y nos dice a nosotros cuando oren, llámenle a Dios Padre nuestro, lo que está diciendo Él, ustedes y yo somos hermanos. Y Hebreos 2:11 dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto, dice, y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. Aquí se enuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora, de que Dios nos ama como ama a su Hijo. Es lo que dijo Jesús en su última oración en favor de sus discípulos: los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. Y estoy leyendo en el Discurso Maestro Jesucristo, página 89, donde profecía que va junto con la palabra de Dios, confirmando, ampliando, para que nosotros comprendamos. Padre nuestro. Somos de la familia de Dios. Jesús dice, ustedes y yo
son hermanos, somos hermanos. No me avergüenzo de llamarlos hermanos. Y de la misma manera, dice Jesús, como mi Padre me ama, así los ama a ustedes también. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Cómo podemos quedar en duda e incertidumbre y sentirnos huérfanos? Por amor a quienes habían transgredido la ley, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Se hizo semejante a nosotros para que tuviéramos la paz y la seguridad eternas. Tenemos un abogado en los cielos, y quien quiere que lo acepte como Salvador personal no queda huérfano, ni ha de llevar el peso de sus propios pecados. Hermanos y hermanas, bendito sea el Señor, que aquí no hay ningún huérfano. Bendito sea el Señor, que tú ahí en tu casa donde estás ahorita no eres huérfano, tienes a alguien que vela por ti. Las crisis que dicen que vienen y que son peores, los que caminen creyendo que son hijos de Dios tienen la confianza de que su Padre no los va a abandonar. No están huérfanos. Legiones de demonios pueden haber en tu contra, pero el Señor cuida de sus hijos. ¿Te has fijado lo que hace la gallina? ¿Qué hace la gallina cuando sabe que anda buscándole sus pollitos por ahí? Rápido busca cómo protegerlos. Así Dios protege a los suyos cuando caminan sabiendo que son sus hijos. Sigue diciendo, el Dios infinito dijo Jesús, os dé el privilegio de acercaros a Él y llamarlo Padre. Comprended todo lo que implica esto. Ningún padre de este mundo ha llamado jamás a un hijo errante con el fervor con el cual nuestro Creador suplica al transgresor. Sí, a veces nosotros le decimos, pues ya vete, querés la calle, vete. Y cuando sabemos de que anda rebelde y anda haciendo, pues Él le buscó eso. Oh, hermanos, Dios no es así con nosotros. Él dice, nos trata de una manera diferente. Comprendan, dice, lo que significa eso de llamarle Padre. Nadie aquí en este mundo le ha llamado jamás a un hijo errante con el mismo fervor con el cual Dios le habla al transgresor. Ningún amante interés humano siguió al impenitente con tantas tiernas invitaciones. Mora Dios en cada hogar, oye cada palabra que se pronuncia, escucha toda oración que se eleva, siente los pesares y los desengaños de cada alma, ve el trato que recibe cada padre, cada madre, cada hermana, cada amigo y cada vecino. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Esas injusticias que te hacen a veces en el trabajo, eso de que a veces prefieren a otro y a ti no, eso que se levanta gente a veces hablando mal de ti. Mira, confía en el Señor, porque Él, como tu Padre que es, está al tanto de eso. Sigue diciendo, cuida de nuestras necesidades, y para satisfacerlas su amor y misericordia fluyen continuamente. Si amáis a Dios vuestro Padre, continuó, os reconocéis hijos suyos, para ser guiados por su sabiduría y para darle obediencia en todas las cosas, sabiendo que su amor es inmutable. ¿Qué quiere decir eso de inmutable? Que no cambia. El amor de Dios no cambia, hermanos. Aceptaréis su plan, dice, para vuestra vida. Como hijos de Dios consideraréis como objeto de vuestro mayor interés su honor, su carácter, su familia y su obra. Vuestro gozo, dice, consistirá en reconocer y honrar vuestra relación con vuestro Padre y con todo miembro de su familia. Os gozaréis en realizar cualquier acción, por humilde que sea, que contribuya a su gloria o al bienestar de vuestros semejantes. Discurso Maestro Jesucristo, páginas 90 a la 91. Hermanos y hermanas, honremos a nuestro Padre. Acuérdense el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y esa honra no solamente es para los padres terrenales, sino que también es para nuestro Padre celestial. Honrémoslo. Honrémoslo de la manera en cómo andamos en la calle. Honrémoslo de la manera como nos vestimos en la calle. Honrémoslo de la manera como hablamos
Que en todo se vea que el nombre de Dios está siendo honrado y glorificado por ese hijo, por esa hija que anda en la calle. Usted no puede decir que es hijo de Dios, hija de Dios, y mostrando con su manera de vivir allá afuera que deshonra a su padre. No, no puede ser. En todo lo que haga, busque honrar a su Padre Celestial. Por eso, sabiendo que es nuestro Padre, debemos pedirle lo siguiente. Veamos versículos 10 y 11. De aquí mismo de Mateo 6. Antes de leer los versículos, quiero llamar su atención al hecho de que nuestro Padre, ¿a dónde dice que está? En el cielo. Y que sea santificado su nombre. Necesito hacer una explicación aquí. Que sea santificado su nombre. ¿Por quiénes? Por sus hijos, exactamente. ¿Cuántas veces hemos repetido el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Y no entendemos qué significa eso. El único que tiene que santificar su nombre es su Hijo. O sea, usted y yo, en la manera de vivir, vamos a santificar su nombre. Y después de reconocer que Él es Dios, que Él es santo, que lo vamos a santificar en nuestra vida y que porque es nuestro Padre, ahora con confianza procedamos a pedir. Miren ustedes, versículo 10 y 11. Ahora sí, pidamos: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, aquí nosotros miramos que le estamos diciendo al Señor que venga. ¿Saben que los discípulos entendieron aquí una gran lección? Que aunque oían a Jesús que decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Aunque oían eso, el Señor les dice: oren porque venga el reino. Y entonces, ¿cómo es que dices que el reino de los cielos se ha acercado y luego nos dice que oremos porque venga el reino? Jesús se refería al reino de gloria. Cuando Él venga con millares y millares de ángeles, oren por esa venida, por ese reino de gloria, porque el reino que ha llegado aquí es el reino de la gracia, con el cual los estoy alcanzando, con el cual los estoy salvando. Pero viene el reino de gloria cuando yo aparezca en las nubes de los cielos. Oren por eso, dice Cristo, porque venga ese reino. Y me gusta algo aquí, hermanos, que nosotros solo debemos orar por el reino, pero no debemos ponerle fecha a esa venida del reino. El mandato de Jesús fue: oren porque venga el reino. No dijo pónganle el año, pónganle la fecha, solo oren porque venga el reino. Esto es importante. Y luego dice: y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso? Si se va a hacer la voluntad en la tierra, pregunto, ¿quiénes son los que van a hacer su voluntad aquí en la tierra? Sus hijos. Si nos preparamos para lo que viene, creyendo que somos hijos de Dios, nosotros somos los que aquí en la tierra haremos su voluntad. Y por la gracia de Dios, ya empezamos a hacer su voluntad, guardando su día santo de reposo, y no el día santo del papado que le llama al domingo, cuando no tiene nada de santidad, sino que es un día pagano. Por su gracia y por su amor, ya empezamos a hacer su voluntad guardando el santo sábado. Pero no solamente es eso, no solamente es guardar el sábado, hay que hacer su voluntad en muchas cosas. El hijo siempre debe pensar: papá, ¿qué más, papá? ¿Qué más quieres que haga? Porque el hijo quiere agradar a su padre. Nosotros tenemos que estarle diciendo a nuestro padre: ¿qué más, papá? Dime, ¿qué más? ¿Qué más quieres que haga?
Ay, encontraremos, entre más estudiemos, encontraremos más cosas y más cosas que el Señor quiere que hagamos, su voluntad. Y luego dice, díganle que le dé el pan cada día. Hermanos, yo quisiera decirles ahora que si nosotros nos disponemos a hacer su voluntad, con toda confianza podremos pedir el pan y el Señor ha dicho, se los tengo asegurado. Mire lo que dice el don profeta en cuanto a esto del pan de cada día. Como hijos, dice, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente debemos pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Dice David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A ver, hermanos y hermanas, ¿habrá alguno que por hacer la voluntad de Dios se haya quedado sin comer? ¿Habrá alguno que diga, no, ese Dios no cumple lo que dice? Yo he tratado de hacer la voluntad de Él y he aguantado hambre. ¿Sabes, mi hermano? Que Dios no es hijo de hombre. ¿Para qué dice? Para que mienta. El Señor dice a través de David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El mismo Dios que envió los cuervos para dar pan a Elías cerca del arroyo de Querit no descuidará a ninguno de sus hijos fieles y abnegados. Hijos fieles y abnegados. ¿Sabe lo que quiere decir un hijo abnegado? Un hijo abnegado es aquel que se niega a él mismo con tal de agradar al Padre. Dice el Señor no va a descuidar a ninguno de sus hijos fieles y abnegados. Dios va a proveerle el pan. Hermanos, la crisis que viene se va a enfrentar creyendo que somos hijos de Dios, que hacemos su voluntad y que vivimos conscientes que no somos huérfanos, sino que tenemos Padre. Sigue diciendo, al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre, como almas sedientas, seremos refrescados en la fuente de la vida. Así que, al mismo tiempo que le decimos, danos hoy el pan de cada día, al mismo tiempo, hermanos, tenemos la seguridad, la confianza de que ese pan el Señor lo va a dar. Pero ¿qué más podemos pedir como hijos? Miren los versículos 12 y 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Si ustedes se fijan, en esta oración, en esta plática que el Hijo debe tener con el Padre, siempre el Hijo debe pedirle perdón al Padre. Debe también el Hijo perdonar al que le ofende. No podemos pedirle a Dios que nos perdone y no perdonar a la esposa, al esposo, al hermano, al compañero de trabajo y a todo aquel que me ha dicho algo y me ha ofendido.
Si yo le pido perdón al Señor por lo que le he hecho a Él, de la misma manera yo tengo que pedirle perdón, tengo que perdonar a los que me han ofendido. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el perdón es una vía doble. Al mismo tiempo que pido perdón, debo también dar el perdón. Esto es algo que un hijo debe pedir. Pero me llama la atención esta traducción. A mí no me gusta esta traducción. El verso 13. Porque dice, no nos metas en tentación. ¿Habrá otra traducción que lo diga mejor? Esa está mejor. No nos dejes caer en tentación. Acuérdense, hermanos, que la Biblia fue inspirada por Dios, pero no los traductores de la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios, pero no los traductores de ella. Es por eso que están saliendo Biblias donde los traductores, ahí donde dice, acuérdate del día sábado, ya le están poniendo, acuérdate del día domingo. La Biblia es inspirada por Dios, pero los traductores no. Y aquí el traductor de esta Biblia sí se equivocó, porque dice, no nos metas en tentación. Y con esto cabe la posibilidad de que alguien entienda que es Dios el que lo mete a uno en la tentación. Por eso está mejor la traducción que tiene el hermano Denis, que dice, no nos dejes caer. Es decir, líbranos de caer. Ayúdanos para no caer. Eso está mejor. Orar porque el Señor no nos deje caer en la tentación, porque Él no nos mete. Mis hermanos, y la Biblia también dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará ¿qué cosa? La salida para que podamos soportar. ¿Y por qué debemos pedir a nuestro Padre todo esto, hermanos? De que nos perdone, que nos libre de caer en tentación. ¿Por qué debemos pedir eso? Porque dice que de Él es el poder. Él tiene el poder para darnos todo esto. Pan, perdón, liberación de tentaciones. Él tiene el poder y la gloria por siempre. Amén. El don de profecía nos dice que la última frase del Padre Nuestro, esta que acabamos de leer, que tiene el poder y la gloria, dice la última frase del Padre Nuestro, así como la primera, señala a nuestro Padre como superior a todo poder y autoridad y a todo nombre que se mencione. El Salvador contemplaba los años que esperaban a los discípulos, no con el esplendor de la prosperidad y el honor mundanos con que habían soñado, sino en la oscuridad de las tempestades del odio humano y de la ira satánica. En medio de la lucha y la ruina de la nación, los discípulos estarían acosados de peligros y a menudo el miedo oprimiría sus corazones. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. El mundo ha sido atacado por la peste destructora llamada coronavirus, pero ¿ha abandonado Dios al mundo? No. Nosotros somos testigos de que no lo ha abandonado, porque por su gracia y por su amor estamos libres de esa enfermedad. Dios no ha abandonado al mundo. ¿Por qué? Porque de Él es el poder y la gloria por siempre. Amén. El poder y la gloria, dice, pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. En aquella oración que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo el poder y el dominio del mal hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos y quien es Padre y amigo eterno. Y en esto, hermanos, David se nos anticipó a reconocerlo. Pues vean lo que él dice en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas capítulo 29, versículos 11 al 12.
Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Noten cómo aquí se expresa este siervo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. Las riquezas y el honor proceden de ti, y tú reinarás sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Ahora pues, dice el verso 13, Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Qué tremendo cómo David se expresa de Dios aquí. Reconoce que Él es magnífico, que Él tiene el poder y la gloria, que Él tiene la victoria y el honor, y que todo lo que está en el cielo y en la tierra es de Él. Todo es del Señor. Y Dios dice, Dios será exaltado sobre todo, porque Él es cabeza sobre todos. Hermanos, si andamos como hijos de Dios, recordémonos quién es nuestro Padre, cómo es nuestro Padre, qué clase de Padre tenemos, para que no andemos ahí con la cabeza agachada, todos derrotados, sintiéndonos huérfanos, sintiéndonos abandonados. Tenemos a Jehová Dios como nuestro Padre, hermanos. Hay que consolarnos con eso. Levantemos la cabeza. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios por su gracia. Y si así andamos, creyendo que somos hijos de Dios, que venga lo peor que dicen que va a venir, el Señor cuidará de sus hijos. El Señor cuidará de nosotros. Pero recuerde, el Hijo hace la voluntad de su Padre. El Hijo santifica el nombre de su Padre en su vida. El Hijo le pide perdón al Padre. El Hijo perdona también a los que le ofenden a Él. El Hijo reconoce a Jehová Dios como el Todopoderoso. Así que si queremos nosotros estar preparados para lo peor después del coronavirus, andemos de esa manera. Les dije que eran 4 consejos, pero no quiero los otros 2 consejos tocarlos así a la carrera. De manera que la segunda parte de este tema lo voy a predicar el siguiente sábado. Porque las otras 2 partes, si nosotros, hermanos, las seguimos al pie de la letra, estaremos preparados para lo peor. Así que preparándonos para lo peor después del coronavirus, segunda parte, será nuestro tema del próximo sábado. Por ahora, quedémonos con la buena noticia de que si nos alimentamos de su palabra y andamos creyendo que somos sus hijos, lo peor lo podremos soportar. Porque como dice el Salmo 37, versículo 5, esto, hermanos, es lo que debemos tener en nuestra mente y corazón. Salmo 37, versículo 5. Quedémonos con esta hermosa declaración. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él, ¿qué cosa? Hará. Encomendémonos a Dios, hermanos. Encomendémonos a Jehová. Mire, va usted para la tienda, encomiende a Jehová su camino. Va usted para el trabajo, encomiende a Jehová su camino. Vive usted en este mundo, encomiende a Jehová su camino. Confíe en Él y Él hará. Porque Él es nuestro Padre y su palabra lo dice. ¿Cuántos lo creen? Que Dios les bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son
gozo de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozos nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrá, y con cual podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Son grandes y fieles las promesas de Dios para sus hijos. Son grandes y fieles las promesas de Dios que se encuentran en su palabra. Alimentémonos de ella como nunca de ahora en adelante. Y cuando llegue el hambre, experimentaremos por experiencia propia, valga la redundancia, que sus promesas son fieles y verdaderas. Aferrémonos de ellas y vámonos hoy de aquí sabiendo que somos hijos de nuestro Padre Celestial y que Él va a ver por nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que estas promesas siempre creamos en ellas. Padre nuestro, ante lo peor que dicen que va a llegar, nosotros, Señor, estamos preparándonos desde ya de la manera como tú nos enseñas en tu palabra. Primeramente, alimentándonos de tu palabra que es fiel y verdadera, tal como ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Y luego, Señor, andando en la vida creyendo que somos hijos tuyos. Te suplicamos, Señor, que estas dos maneras nosotros las agarremos de corazón y vivamos así, Señor, cada día. Y así cuando llegue esa hambre que dicen que viene, cuando llegue ese otro virus peor que dicen que viene, cuando llegue, Señor, todo lo que está pronosticado, oh Padre, esta seguridad que nos has dado hoy, esta palabra que nos has dado hoy, que esta palabra, Señor, nos sostenga siempre. Ayúdanos que como hijos tuyos busquemos honrarte, busquemos hacer tu voluntad, que como hijos tuyos santifiquemos tu nombre en toda la manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a que si todo este tiempo atrás no habíamos leído tu palabra, que de aquí en adelante nos des hambre de ella, para que así estemos saciados en el momento de crisis. Gracias, Padre, por animarnos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.